Mientras esto tomaba lugar frente a Iquique, kilómetros al sur se desataba un encuentro crucial para la Guerra del Pacífico. 21 de mayo de 1879. El blindado Huáscar alcanzaba la rada de Iquique, enfrentando los buques bloqueadores chilenos Esmeralda y Covadonga. Una hora después, llegó Un dato curioso, Carlos Condel era de la región de Valparaíso, de Quilpué. Y fíjense que el 8 de octubre de 1869, el Covadonga, uno de los marinos, le dio una granada a Miguel Grau y se murió ahí. Sí, bueno, durante la guerra hemos tenido hartas guerras, pero prácticamente las guerras fueron prácticamente en casi todas las guerras fueron en la tierra. Pocas guerras fueron en el mar. Prácticamente la guerra una de las tantas guerras fueron entre el límite de Perú y Bolivia. Obviamente Chile ganó gracias a Inglaterra, obviamente. Y lo interesante en esta historia es que Pisagua también fue la batalla de Pisagua. Yo hace un año que subí los videos allá, hice un documental hice unos videos por el combate de Pisagua. Si no lo han visto, vayan a verlo. Este va a ser el último video del año, o sea del mes, y vuelvo por los periodos de agosto. la Independencia. La Esmeralda se situaba frente a la población de Iquique, mientras la Covadonga navegaba al sur. Un disparo del Huáscar alcanzó a la goleta de lado a lado. El blindado Huáscar, comandado por Grau, hizo frente a la Esmeralda para que el blindado Independencia persiguiera a la Covadonga, que huía al sur. La goleta era comandada por Carlos Condel de la Asa, mientras que el blindado por Juan Guillermo More Ruiz. Su mejor arma para esa posición era el cañón de proa, babaseur de 250 libras, pero la tripulación inexperta no recibía el entrenamiento apropiado. Fallaban los tiros y la tripulación chilena resolvió disparar desde las cofas a los artilleros peruanos. La mejor opción de la Covadonga era navegar cerca a la costa para evitar que el blindado se acerque. More, quien dirigía el combate sobre el puente de mando, ordenó atacar con el espolón o ariete. La goleta se defendía haciendo fuego de artillería y fusilería. El primer intento por impactar falló. En todo momento, el fuego era respondido por la fusilería y ametralladoras de la Independencia. Un segundo intento por espolonear a la goleta volvió a fallar. Durante el encuentro cercano, el Independencia disparaba con todo su arsenal a la Covadonga. Y a su vez, disparaban con fuego de fusilería a tripulantes clave, como los timoneles de cubierta. La Covadonga rodea al blindado y sigue su marcha al sur. Oficiales al mando de More tratan de convencer de dejar ir a la presa, al tratarse de un buque menor, pero el capitán insiste en la persecución. Al encontrarse demasiado cerca a la costa, pone marcha atrás. Cerca a Punta Gruesa, la Covadonga navega sobre rocas sumergidas. La tripulación escucha el roce de la roca con la quilla del barco. La Independencia, por el contrario, que avanzaba para embestir una vez más, impacta con la roca subacuática. El blindado se hundía, cayendo por estribor. Buena parte de la tripulación, sin experiencia y disciplina, se lanzaron al agua en pánico, mientras More despachaba los botes para sacarlos del agua y llevarlos a la costa. La Covadonga, al notar que el blindado no se movía, regresa por el estribor del blindado. Según Condel, More arrió su bandera y colocó una de parlamento, y se comunicó con él para pedirlo en la lancha. More
niega esta versión. Al no poder defenderse blindado con los cañones sumergidos, la Covadonga ataca con su arsenal, artillería y nutrido fuego de fusilería. El Independencia responde con fuego de ametralladoras, fusilería y revólver, hasta que la munición se agota. 40 minutos estuvo el blindado bajo fuego de la goleta. Contrariando la versión de Carlos Conde, More afirma que la bandera cayó producto de los disparos y que fue izada en otra driza. El Huáscar, luego de rescatar a los náufragos de la derrotada Esmeralda, se acercó a Punta Gruesa, a lo que Condell ordena nuevamente huir rumbo al sur. La persecución se extendió hasta notar la distancia que ambos tenían. Regresa por el blindado y rescata a los 20 tripulantes que quedaban en él, entre ellos el comandante More. Al ver que no tenía esperanzas de recuperar al buque, como ninguna de sus piezas, ordena incendiarlo. La victoria de Grau sobre la Esmeralda se vio opacado por el desastre de Punta Gruesa. Conociendo detalles, sería el mismo que señaló la indisciplina de los nuevos tripulantes como la causa principal. El Independencia, de sus 375 tripulantes, 5 murieron, 23 quedaron heridos, a lo que se agregan 64 desaparecidos, los cuales se cree llegaron a la costa y desertaron. Juan More fue llevado a juicio de guerra en Arica, donde se quedaría él con el remanente de su tripulación a proteger el puerto en las defensas costeras. Se le negó, y a su vez estando de acuerdo, no volver a usar el uniforme de la Marina. Carlos Condell llegó con la Covadonga a Tocopilla, donde fue altamente elogiado por su victoria en Punta Gruesa. Fue ascendido y su barco llevaría un medallón con las palabras a la vencedora de la independencia del Perú. La tripulación perdió a 3 hombres y 5 quedaron heridos. Arturo Prat, quien murió en combate enfrentando al Huáscar en Iquique, inspiró a Chile a seguir la guerra. Más voluntarios chilenos se enrolaron en el conflicto. Y los prisioneros de la Esmeralda, rescatados por Grau, serían llevados a Iquique en calidad de prisioneros. Lo decisivo de este combate radica en la pérdida del blindado peruano Independencia. Esta pérdida empeoró aún más la situación de la Marina peruana con insuficientes unidades y tecnología naval, viéndose obligado el Huáscar a hacer misiones fugaces, de correrías y sin la capacidad suficiente de enfrentar a los mayores blindados chilenos, a los cuales debía evitar. Pues el Huáscar fue el último buque más importante del Perú por entonces, y su pérdida significaría perder el dominio marítimo en este conflicto, lo cual terminó por suceder en el combate naval de Angamos. Pronto estarán disponibles los buques protagonistas. Primero todo, la guerra del Pacífico fue muy sangrienta, la guerra de la batalla de Pisagua, todas las batallas fueron sangrientas. Como dije que iba a tomarme voy a volver en agosto, porque en agosto hay más historia, agosto, septiembre, un poco más de historia. En junio no, en julio sí hay, pero no lo voy a subir porque ya lo subí y no es necesario hablar de ese tema del tanquetazo a la moneda. Así que en agosto yo creo que hasta en septiembre hay una fecha importante de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a volver muy probablemente en agosto o por los periodos finales de septiembre. O sea, el principio de septiembre podría volver Ruta 6. No es un fin, sino porque en agosto, o sea, mayo, todos sabemos que ya hice lo que tenía que hacer ya. Viene las campañas, ya subieron un par de videos, entonces el que quiera ver, vota por Janet Jara, el que no. Y segundo, siento yo que en junio no hay, a partir de agosto hasta diciembre sí hay historia en Chile. Entonces yo me voy a pausar, voy a esperar hasta agosto y después más adelante vamos a ver historia increíble. Así que nos vemos este
31 de agosto vamos a volver. 31 de agosto, no se lo pierdan.